Hola, hola a todas, buenos días. Aquí estamos, buenas tardes por España. Hoy tenemos una linda cita con Patricia Castaño, con la cual vamos, ahí está Patri, envíame la invitación cuando quieras. Con Patricia Castaño vamos a conversar sobre cómo criar con conciencia y con coherencia, algo que a todas las madres y los padres. A ver. Ahí está. Hola, Patri. Hola Lore, ¿qué tal? Buenos días para ti, buenas tardes para Gracias. nosotras. Sí, ¿cómo estás? Muy bien, todo muy Bien. bien. Bueno, me alegro. ¿Qué tal están llevando todo por ahí? Bueno, con calma. Yo creo que ya nos hemos acostumbrado a esta situación, ya hemos generado rutina nueva, el cerebro se ha vuelto a acostumbrar Sí, a esto, ¿no? De otra cosa. sí, Y tranquilos, la verdad es que sanos, que es lo más importante, y tranquilos. sí. ¿Qué tal Qué tú? ¿Cómo bien. estáis? Bien, nosotros estamos bien, acá tranquilos también, bien, así que todavía no podemos salir, por lo menos en la ciudad en la que yo estoy, no podemos salir, pero, pero bien, tranquilos. Así Bueno, que me hola alegro. Flor, Elizabeth, bueno, se van juntando ya las personas, gracias por estar aquí. Bueno, yo voy a empezar, así no te robo tiempo, que sé que tenés puzzle de actividades con armas toda la estrategia de actividades con tu familia. Bueno, para las que no conocen, estoy acá con el mate, por eso miro para acá. Eh, la semana pasada estuvimos en un live con Eric Urbáez en la que hablábamos sobre maternidad leve. Y Erika fue la persona que a mí me acompañó en el llegar de la maternidad, en conocer la lactancia, hola Lau, Hola, Lau. conocer la lactancia, el dormir, el sueño del bebé, la primera alimentación. Y fue un pilar muy grande. Pero vos, con todo tu conocimiento que compartiste tan generosamente, por todo lo que Laura ya me compartía antes de que yo te conociera, la verdad es que fuiste un pilar muy grande sin saberlo en el acompañar ese desarrollo que sigue después, que bueno, lo otro es crucial para el inicio, pero después la vida sigue y hay que saber cómo seguir. Y al día de hoy, que te sigo, te sigo al pie de la letra, en el acompañamiento respetuoso y amoroso de nuestros hijos. Así que, bueno, de mi parte agradecerte por todo lo que compartís, que ya sabes que te lo he dicho que es algo súper valioso, es algo muy necesario en esta sociedad y gracias por estar acá. Bueno, gracias a Contale, ti. porfa, a la gente que no te conoce quién sos y cómo llegaste a estar trabajando en esto. Bueno, pues mi nombre es Patricia, tengo mi marca que es Patricia Coach y desde ahí acompaño a familias en procesos de cambio, ¿no? De cambio personal y de cambio familiar. Yo llegué a esto, ¿no? A lo que me dedico hoy por pura necesidad, Lore. O sea, porque yo me convertí en mamá, sí que es verdad que siempre he sido una apasionada de todo lo que tiene que ver con el crecimiento personal, con las personas, con conocerme a mí para poder entender al resto, ¿no? Y en ese aprendizaje continuo pues vino mi hija, ¿no? Y qué gran maestra. Y entonces, bueno, me pasó un poco como tú comentas, ¿no? Que al principio, cuando nace nuestro bebé, pues al principio es como, entre comillas, fácil porque es instinto, ¿no? Es como vas cubriendo necesidades básicas del bebé y parece que la cosa va fluyendo, con cansancio, mucho cansancio, pero fluye, ¿no? Va fluyendo, Sí. nos adaptamos poco a poco, bueno, pues las que dan el pecho, al tema de la lactancia, como estabas diciendo, vamos adaptando el sueño, vamos adaptándonos. Sin embargo, cuando empiezan a crecer, pues ya el instinto se queda corto, ¿no? O a mí se me quedaba Sí. corto. Y lo que me pasaba a mí, Lore, es que lo que me salía con mi hija, pues a partir de los 2 añitos, 2 años y medio, es que me salía una mochila, no automático a la hora de reaccionar con ella, que tenía que ver con una mochila heredada de aprendizajes de mi infancia. Y entonces yo no quería educar a mi hija desde ahí, ¿no? La quería educar desde la coherencia, que es de lo que venimos hoy a hablar, de cómo pienso yo, cómo me siento yo, cómo quiero educar yo hoy a mi hija, ¿no? Y ahí me encontré muy perdida, porque no tenía de dónde tirar, ¿no? Los patrones que yo tenía no los quería trasladar. Y entonces empecé una búsqueda que todavía hoy sigue, ¿no? Porque esto, Sí, los para toda la niños vida.
van cambiando. Entonces, bueno, pues Las como... etapas también son diferentes, lo que despierta es Exacto. diferente. Exacto. Entonces, bueno, pues empecé a investigar diferentes modos de poder acompañar a mi hija y bueno, eso me dio primero un trabajo interno, ¿vale? O sea, volver a mirarme a mí, volver a mirar a mi infancia, volver a conocerme, a reconocerme como mamá, porque ya no era solo mujer, ¿no? Me había convertido Ujú. también en madre. Y cómo equilibrar eso, ¿no? Porque también depende de cada maternidad, las mujeres lo podemos vivir desde diferentes formas intentando Ujú. ser solo mamás, intentando que vuelva la mujer que era. Y yo creo que la invitación es un poco a redescubrirnos en esa nueva mujer que es mamá y es madre y puede ser pareja y puede ser emprendedora, trabajadora Sí. y muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, pues ahí empecé a conocer diferentes modelos, la crianza respetuosa, comunicación no violenta, y empecé, bueno, a leer, como todas, ¿no? Que empezamos a absorber, y conocer la disciplina positiva, que hoy es un método un modelo educativo que me ayuda a entender un poco a los Ujú. peques. Y bueno, pues ahí empecé a trabajarlo conmigo y con mi hija. Y bueno, y ahí estuvimos acoplando, adaptándonos, y la verdad es que, bueno, conmigo resuena. Ujú. Entonces, bueno, me hace sentir cómoda, a mi hija también, y ahí sigo. Sí que es verdad que no me caso con nadie. Quiero decir con esto que no soy muy purista en cuanto a que lo que diga no sé quién es lo que tengo que hacer, ¿no? O lo que... Ujú. Y de hecho también las cosas que hoy voy a compartir, que os traigo 4 claves a las personas que nos escuchan para trabajar un poco la coherencia en la maternidad o 4 invitaciones, a quien le resuenen bien y a quien no tan bien, ¿no? Que tiene que ser el momento en el que uno se sienta cómodo para acoger eso que te dicen de fuera. Pero a veces no tiene tanto que ver con lo que te digan desde fuera, porque igual a ti no te viene bien, ¿no? O Ujú. no sé. Entonces, bueno, Sí. es un poco un trabajo también, yo creo, personal. Yo, vos sabés que muchas veces uso como la analogía con las personas, con las mujeres con las que trabajo, de decir, bueno, esto es como una cesta de fruta, ¿no? O sea, es una cesta de fruta. Cuando uno es madre, vas a buscar esa cesta de fruta que tenés de la infancia y puede que no haya nada. O puede que haya peras que vos creíste toda la vida que eran peras y en realidad son piedras, o haya fruta podrida, o hayan cosas cambiadas, porque de ahí depende mucho de los escenarios de donde cada una venga, porque muchas veces tenemos los conceptos mal tocados y a lo mejor límite es igual a violencia, castigo, maltrato, humillación, bla, 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 o permiso es igual a no un acuerdo, el niño pasando por encima, el adulto pasando por, o sea, uno pasando por encima de otro. Entonces, muchas veces cuando vemos esa mochilita o esa cesta, no tenemos. Y si no hay, nadie puede dar lo que no hay. Entonces, si no está en la cesta, si yo me quiero comer una manzana y no la tengo en la cesta de la fruta, no se va a crear instantáneamente. No. Entonces tengo que buscar aquello que quiero. A mí, en lo personal, también me costó mucho, me costó más con mi hijo de corazón, que tiene 12 años, porque digamos, la convivencia con él me llegó en otro momento de mi crecimiento personal. Él tenía ya 4 años, entonces la verdad es que él me avivó y me removió mucho más esa mochilita. Y para cuando llegó mi hija, que tiene 2 años, tenía muchas cosas ya amasadas, digamos, más capas disueltas. Pero sí es verdad que los automáticos, y qué mal que nos sentimos cuando no tienen que ver con lo que nosotros queremos transmitir, y que justamente yo quería hablar de esto porque cuando uno tiene conciencia, esa incoherencia no la soportamos y nos duele más, Exacto, exacto. porque queremos vivir desde un lado y nos aflora algo inconsciente que no sabemos de dónde viene, y esa Es, incoherencia nos hace sentir peor. Así que si exacto. querés, larga vos con tus 4 claves y Sí, yo te bueno, escucho. la estamos ya adelantando un poco, ¿no? La primera, un poco mi primera invitación sería revisa tus patrones de infancia, ¿no? O sea, con qué cosas de esa mochila te quedas y con cuáles te despides con agradecimiento, porque estoy segura que de algo te han servido en un momento dado, ¿no? Igual en tu infancia sobrevivir o igual a aprender que eso no lo quieres en tu vida. Entonces, agradeciendo también lo que te han hecho crecer, ¿no? O aprender de ello. ¿Cómo podemos revisar esta mochila, ¿no? O estos patrones de infancia? Que es algo que normalmente a mí las familias me preguntan. Lo voy a llevar un poco a lo general, aunque no me gusta generalizar, pero bueno, aquí no tengo más información acerca de las personas que nos están escuchando. Hola Nuria, ¿qué tal? Bienvenida. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer?
haciéndolo un poco desde la disciplina positiva que trabaja amabilidad y firmeza, ¿no? Al mismo tiempo, vamos a ver qué tiene que ver con esto. Muchas de nosotras fuimos educados, al final hay como dos modelos educativos muy marcados, ¿no? Que pueden ser autoritarismo, en el que influyen métodos punitivos, como pueden ser castigo, amenaza, chantaje, incluso el premio, que lo vemos a veces como adornado con algo positivo, Sí. y no porque no estamos teniendo en cuenta al niño, ¿no? Es una especie de chantaje al final, con un premio que adornamos de piruleta, de chuche, de jueguecito, pero es a cambio de algo, ¿no? O autoritarismo, entonces, con toda esa parte que tiene que ver con esta frase que yo creo que a todo el mundo nos resuena, que es haz lo que yo digo y punto. Y a todos nos llega como wow, ¿no? O sea, y esto es lo que sienten En mi nuestros... casa decido yo. Exacto, en mi casa decido yo, aquí se hace lo que yo diga, ¿no? Entonces tiene que ver con todas esas frases que en algún momento, si no las hemos oído, yo creo que se siguen oyendo, ¿no? Entonces es como, está muy claro que hay mucha orden, hay mucha estructura, pero no hay libertad, ¿no? Entonces es mucha firmeza, mucho autoritarismo, mucho es lo que yo digo. Solo me estoy respetando lo que yo considero, no te respeto a ti como persona, ni respeto al entorno, simplemente me tengo en cuenta a mí, ¿sí? El otro sería como una sobreprotección, ¿no? Una permisividad, en la que hay mucha amabilidad y hay poca firmeza. Y es esto de haz lo que tú quieras, ¿no? Todo está bien, no pasa nada, ¿no? Mi experiencia personal y profesional es que nos movemos en esos dos hilos. Si fuimos educados o nuestra mochilita heredada tiene que ver con que en casa mamá o papá utilizaban este modelo de autoritarismo, lo que yo voy a hacer es repetir el patrón, mi automático va a salir desde ahí, mi sombra cuando no estoy tranquila va a ser desde ahí, desde el grito, desde la amenaza, o al final el ser humano, Lore, es muy fácil en el sentido de o repetimos patrón o nos vamos al contrario, ¿no? Lo que cuesta es encontrar esa coherencia y ese equilibrio. ¿Qué podemos hacer entonces? Como yo fui educada desde un patrón de orden, de autoridad, muy estricto, no quiero eso en mi vida con mi hija. Entonces me voy a ir al otro lado, me voy a ir a la permisividad. Y lo que me va a costar entonces es poner normas y límites, porque me creo que cuando pongo una norma o pongo un límite, estoy siendo autoritaria. Y ahí viene el conflicto. ¿Qué pasa? Que nos manejamos en esos dos extremos. Mi experiencia personal, depende de cómo estemos, empezamos por uno de los dos. Puede ser, cariño, que hagas esto, que te he dicho que hagas esto, como no hagas esto te quedas sin ir al fútbol, como no hagas esto te quedas sin el fútbol y sin la consola, como el niño no nos hace caso, no puedo más y me voy haz lo que quieras, ya no puedo más. ¿Viste cómo nos vamos al extremo? Sí. O puede ser todo lo contrario, que empecemos con, venga, cariño, por favor, ¿me ayudas a poner la mesa? Venga, cariño, que yo confío en que me vas a ayudar. Y como el niño no reacciona, entonces, me tienes harta que pongas la mesa ya. Y nos vamos al otro. Entonces, mi invitación es revisar dónde estáis. O sea, cuál es vuestro patrón, a qué tiendes más. Porque entonces, cuando estamos mucho en la firmeza, nos va a costar ser permisivos, nos va a costar dar opciones, nos va a costar dar libertad, nos va a costar desapegarnos de nuestro hijo, ¿no? Porque al final es una relación de dependencia. Cuando estamos en la amabilidad nos va a costar poner límites, poner normas, vamos a tener en cuenta más a nuestro peque que a tenernos en cuenta a nosotras. Y esto, Lore, a mí me ha pasado mucho en la crianza a nivel personal. Yo creí que el respeto era respetar solo a mi hija. Y en ese proceso me di cuenta que yo me había perdido en el camino, que yo no estaba siendo respetada, o sea, no estaba siendo respetuosa conmigo. Y entonces esa parte tampoco es equilibrada ni coherente, porque llega un momento que ya no puedes más, el agotamiento, el cansancio, explota por algún lado, ¿no? Entonces, por eso para mí es tan importante revisar tus patrones, de dónde vienes, con qué te quedas y aceptar que igual está en ti ese momento de no sé cómo hacerlo y entonces me sale el grito o me sale haz lo que tú quieras porque lo que quiero es complacerte constantemente, ¿no? Pero en ese camino no nos hemos dado cuenta de cómo somos nosotros, ¿no? O qué queremos nosotras. Y ahí viene la segunda clave, que es date prioridad, ¿no? También en la crianza hay que darnos prioridad. Y yo lo digo por mi vida personal, ¿no? Se me olvidó darme prioridad. Fui acumulando muchas experiencias que tenían que ver solo con mi hija y después de casi 2-3 años, cuando Marta tenía 2-3 años, me di cuenta que me había olvidado completamente, que no hacía cosas que me gustaban, mi jarra de energía, que también se trabaja mucho, ¿no? Pero básicamente es la energía que yo tenía disponible, era cero, porque no tenía fuerza, estaba tan cansada, tan agotada
de estar tanto para ella y nada para mí, que nada fluía, ¿no? Había como no sé, una barrera muy grande, ¿no? Entre ella y yo, pero por el cansancio, por el agotamiento, por no tenerme en cuenta. Entonces, bueno, sí que es verdad que durante una etapa de la crianza es habitual que nos centremos mucho en el bebé porque es dependiente y nos necesita, Claramente. pero creo que es necesario también, bueno, ver un poco también, ¿no? De hasta dónde y si me estoy teniendo en cuenta a mí misma. Igual tiene que ver también, en mi caso, con pedir ayuda, ¿no? Con decir, oye, ¿sabes qué? Que yo no puedo con todo, que necesito de otra persona que pueda echarme un cable, una madre, una amiga, un grupo de crianza que dé apoyo, una pareja, ¿no? Sí. Pero igual es conectar con aquellas cosas que te puedan llenar un poquito de energía y que no solo sea tu peque, porque entonces Sí. es muy agotador. Y hay veces que no se trata porque yo sé que por ahí decimos esto y parece, yo creo que tenemos como una mentalidad du- eh, dualista, extremista, ¿no? Entonces uno dice algo y instantáneamente la poca flexibilidad mental, la poca capacidad de buscar como un gris en el medio, decimos esto y yo sé que hay muchas que dicen, no, pero yo no puedo ponerme en este momento a dedicarme a mí. Si nadie dice que te vayas a un retiro, a un spa todo el No, fin de semana, pero a lo mejor son 5 minutos para bañarte tranquila, y que te dé el agua, que te puedas relajar o lo que sea, que escuches una meditación 5 minutos con los auriculares o lo que sea que necesites. exacto, No es, digamos, el qué depende de cada mujer, el cuánto depende de cada mujer también. El exacto. tema es reconocerlo. Exacto. Y ahí viene un poco la tercera, ¿no? Que es permitirnos ser quien queremos ser. O sea, quiero decir con esto, dejando fuera juicios, dejando fuera etiquetas, dejando fuera la culpa, dejando fuera incluso los comentarios de gente querida. Porque cuando estamos en la crianza, si yo ahora vengo y te digo, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es dedicarte, sin conocerte de nada, ¿no? Lo que tienes que hacer es dedicar un espacio para ti, igual no es tu momento. Igual tú necesitas darte cuenta de cuándo es ese momento, ¿no? Sí que mi invitación es que no llegue a un extremo, ¿no? En mi caso llegó a un nivel de yo ya estaba muy cansada, muy estresada, físicamente estaba poniéndome enferma. Quiero decir, llegué a un extremo que el cuerpo empezó a hablarme, ¿no? A decirme, Patri, ¿qué está pasando contigo? Y fue incluso necesario llegar ahí, a esa incomodidad, para darme cuenta de que algo tenía que cambiar, ¿no? Entonces, cada una tiene su momento, ¿no? No significa ahora mismo, venga ya. Si tu bebé tiene un mes, y además, como dices, Lore, tendemos a irnos a los extremos. Entonces, ahora todos los días me voy a ir y ahí se apaña el Claro. padre con el niño. Ajá. No tiene que ver con hacerlo desde ahí, ¿no? Hay que yo procesarlo y desde la calma, desde el escucharnos también, ¿no? O sea, desde cómo me siento yo cuando dejo a mi peque, cómo me siento yo cuando me tomo un tiempo para mí, cómo me siento yo. Y ahí empezamos a jugar a observarnos, ¿no? ¿Y qué hay detrás de no puedo desapegarme de mi bebé o no puedo desapegarme de mi hija, ¿no? ¿Qué heridas vienen de ahí también? Que es el primero, ¿no? Sí, y si estoy dispuesta a sanarlas o no. En Exacto, mi caso, a mí, con Marco, cuando tenía 4 años, yo llegué a un punto en el que me quemé. O sea, lo que yo siento es que me quemé. Porque fue tanto dar, para que me quisiera, o sea, ahora lo veo así, ¿no? Pero para que me quisiera, para que mi pareja me quisiera, él también estaba en una situación como muy vulnerable con su madre, entonces al ver su fragilidad y su dolor, me espejaba mi fragilidad y mi dolor y mi propio desamparo, entonces en querer protegerlo, que no sufriera, pero claro, tanto que me quemé. Entonces de eso tuve que volver a encontrar lo que vos decís, ese punto. Y, digamos, fue necesario. Yo ahora lo miro hacia atrás, han pasado ya 8 años, pero lo miro hacia atrás y fue necesario. Y sí, con mi bebé me pasó, yo vengo de mucha soledad, vengo de mucho desamparo también, entonces esas fueron las heridas que afloraron con mi maternidad y con el puerperio, y yo decidí estar, y yo decidí poner el cuerpo para sanarnos, para sanarme yo y para darle a ella lo que necesitaba. Y como fue una decisión consciente, no fue algo que me pesó. Obviamente que es cansador, es agotador, requiere mucho, o sea, todo eso sí, pero digamos, como fue algo consciente, yo no lo viví como un peso, lo viví como exacto. una decisión de sanación. Exacto, esa es la gran diferencia y ver un poco desde dónde venimos, ¿no? O sea, si está hablando
tu coherencia de lo que tú quieres transmitir y lo que tú eres hoy, o está hablando tu herida, ¿no? O sea, esa es un poco para mí la clave. ¿Qué quiero decir con ello? Yo trabajo mucho desde herida de infancia, ¿no? Yo vengo de una herida de abandono. Entonces, cuando una tiene una herida de abandono, imagínate, primero en esa herida lo que generamos es dependencia, ¿no? Porque cuando tenemos herida de abandono no podemos estar solos. Es más, nos sentimos queridos cuando generamos dependencia en el otro. Entonces, ¿qué hacía yo con mi hija? Primero, no podía desapegarme ni un minuto, ni un segundo. O sea, lo mío era muy extremo, ¿vale? ¿Y eso qué tenía que ver conmigo? Tenía que ver con mi niñita interior, que se sentía que si yo dejaba a mi hija un poco sola, sentía mi herida de soledad, de infancia, ¿no? Entonces, no podía poder transitar, no me permitía transitar eso. Bueno, es un trabajo que necesita, en mi caso, de ayuda, ¿no? De acompañamiento, de apoyo. Y cuando lo descubres, dices, mira, ¿sabes qué? Que no estoy actuando desde mi coherencia, desde mi ser, desde mi toma de conciencia. Estoy actuando desde mi niña interior herida, ¿no? Entonces, no quiero que mi hija pase por esa herida y entonces me pongo en ese papel de sobreprotección, de solo yo, de... Entonces, eso al final no es coherente porque no tiene que ver con tu hoy adulto. Tiene que ver con actuar desde tu infancia, desde tu niña. Entonces, cómo llegar a encontrar esa coherencia. Y creo que es importante mencionar que es coherencia para mí, ¿no? Porque son palabras que utilizamos, pero que son muy grandes. Para mí la coherencia, que cada uno la tiene desde donde les resuene, para mí la coherencia es cuando lo que pienso, cuando lo que digo y cuando lo que siento va alineado, ¿vale? Entonces, en muchas ocasiones podemos jugar a ver si somos coherentes o no. Puede ser con la crianza. Yo se lo decía el otro día en un grupo de familias que se reían. Marta, bueno, tú ya lo sabes, mi hija Marta tiene 6 años, yo también tengo 2 peques de corazón de 9 y 17, pero en este caso era con Marta, yo estaba en el salón y estábamos haciendo ahora las tareas del cole de la mañana, ¿no? Que le mandan propuestas y bueno, pues estábamos haciéndolo juntas. Yo mientras trabajaba y cuando ella tenía alguna duda me preguntaba. Y estábamos las dos en el mismo salón, sentadas en la mesa y hablando y trabajando. Y me decía, mami, tráeme un vaso de agua, ¿no? Y entonces, fíjate en qué cosa más simple puedo saber si soy coherente o no. Y entonces yo me pregunté si yo quería hacer eso por ella en ese momento. Y no, porque estaba justo redactando un correo de trabajo, la estaba ayudando. Entonces, Marta tiene 6 años, ella tiene la cocina adaptada a las cositas para poder coger. Y le dije, ¿qué te parece si vas tú? ¿No? Entonces, ahí estoy siendo coherente porque yo no quiero ir. Y si mi pensamiento es no quiero ir porque quiero terminar este correo en este momento, siento que ahora mismo no es el momento de levantarme y si le digo que sí, si mi boca dice sí, estoy siendo incoherente. Entonces, puedo preguntarle, cariño, ¿puedes ir tú? Si quieres que vaya yo, espérate 5 minutos o X tiempo que yo necesito terminar esto. Y eso va a tener que ver con mi equilibrio, mi coherencia, darme permiso, tenerme en cuenta. Y no le estoy enseñando nada malo a mi hija, que a veces tendemos, ¿cómo no vas a hacer eso por tu hija, no? Claro. No, ella tiene 2 brazos, tiene 2 piernas, igual ahí estaría siendo demasiado sobreprotectora, porque ya, igual que yo, puede levantarse y más cuando es una necesidad para ella, ¿no? Y tiene 6 años, es decir, que puede levantarse. Y efectivamente me dijo, vale, cogió, se levantó, cogió su vaso y listo. Eso no significa que nos vamos a los extremos, entonces nunca la vas a ayudar, entonces no vas a hacer nada por ella. No, simplemente es jugar un poco a ver dónde está nuestra coherencia en nuestro día. Puede ser ahora porque no podemos salir, nosotros seguimos todavía en fase 0, pero recuerdo antes, ¿no? Esto pasa mucho con las comidas con las suegras, ¿no? Que ¿quieres ir ese domingo a comer a casa de la suegra? No quiero ir, no siento que quiero ir porque tengo otras cosas que hacer. ¿Y qué hay de malo en decir no? No hemos sido muy educados en querer agradar, complacer, y a veces no hay coherencia entre lo que yo quiero, lo que yo siento y lo que yo estoy diciendo. Y ahí se empiezan a generar bloqueos y desajustes, ¿no? Entonces, con la crianza pasa mucho. Yo siento que no nos escuchamos suficiente y tenemos miedo a la respuesta del otro, ¿no? A lo que vaya a pensar, lo que vaya a decir. Y ahí viene también la comunicación muy ligada, ¿no? Es que todo al final está como muy ligado. Es que yo creo que al final lo que se enseña es comprensión, se enseña justamente el diálogo y el consenso. Yo me acuerdo que cuando Marco era más chiquitito, era como, sí, tráeme. Entonces fue como un proceso explicarle, Claro. no, o sea, si vos necesitas algo, nos pedís por favor, porque lo que te estamos haciendo es un favor, no estamos obligados a ir a buscarte la galletita, ir a buscarte la manzana, ir a lo que sea.
Entonces, por favor, nosotros si podemos vamos a ir, se agradece. Y eso es algo que se lo decíamos a él, pero que nosotros como adultos lo hacíamos. Es decir, Exacto. si yo le pedía algo a mi pareja, se lo pedía por favor, si me lo traía, se lo agradecía, digamos, si me decía que no, no me enojaba. Entonces, también está como en la coherencia interna y en la coherencia en la dinámica, digamos, familiar, porque si los adultos hay algo que, que por ahí se nos olvida, y es que los niños son esponjas que aprenden mucho más de lo que estamos haciendo y de lo que estamos diciendo que de lo que nosotros queremos enseñarles. Aprenden mucho más por eso de las incoherencias implícitas que tenemos. De lo que ven, Claro, exactamente. digo, mi mamá dice tal cosa, pero después dice otra. Entonces, hace poquito leí en un libro de Brené Brown que hablaba sobre la vulnerabilidad y que en sus estudios de casos y demás había llegado a una de las conclusiones que era lo que impedía conectar con esa vulnerabilidad, uno de los factores que hacía que nos desconectemos de esa vulnerabilidad era este nivel de incongruencias y este nivel de inconsistencias que vamos percibiendo en la niñez, digamos. Y por ejemplo, si yo tengo como los valores, esta incongruencia con los valores, ¿no? Que estamos queriendo inculcar. Entonces, decía, si mi mamá dice que hay que ser honestos, que hay que ser sinceros, que hay que ser responsables, y vamos al supermercado, por ejemplo, y se da cuenta cuando vamos al auto de que la cajera no le cobró algo de lo que tiene, y se da cuenta y dice, ay, no me lo cobró, bueno, listo, me subo al auto. Si a mí me están inculcando esos pequeños ruidos, digamos, que se empiezan a hacer, son como inconsistencias adentro. ¿Y sabes qué pasa, Entonces, Lore? Que con lo que me voy a quedar es con lo que yo vi que hizo. No me voy a quedar con lo que ella dijo. Y eso es muy importante recalcar, porque lo que se va a quedar el peque es con lo que vio, con lo que mamá hizo, no con lo que mamá decía que claro, iba a hacer, ¿no? Entonces, claro, totalmente de y acuerdo. está en nosotros decir, bueno, a ver, a lo mejor justo, bueno, ya estoy apurada, no llego a volver a devolvérselo, pero decir, bueno, me lo voy a dejar acá, mañana paso, que se ha equivocado, después mañana se lo devuelvo y o sea, una cosa es decir, bueno, en este momento no puedo, pero después lo voy a hacer, pero entonces sí hay una coherencia con lo que estoy diciendo, solo que bueno, en este momento ya es un error de ella, en este momento yo no puedo volver, bueno, ya está. Pero entonces yo veo que sí hay una relación, pero cuando no hay una relación, si yo a mis hijos les digo que hay espacio, mira, te doy una situación contextual familiar personal. Ayer falleció el hermano de mi pareja en Lima y mi hijo es el primer familiar que fallece. Entonces, si nosotros estamos sosteniendo, hay que hablar de las emociones, dar espacio para escucharnos, que se puede llorar, que podemos hablar, que nos podemos acompañar. Y ayer, en un momento de dolor, mi pareja se aísla, nadie habla de lo que pasa, no le damos lugar a él para que exprese, si Yola le decimos no sé qué, si lo intentamos taponar con cosas, no hay congruencia, no hay una coherencia. No, Es un momento triste y es un momento triste y es triste para todos y cada uno lo puede vivir a su manera, pero es triste para todos, lo que pasa, pasa, ¿no? Esto como que da como que yo lo hablo mucho, que es como la estructura psíquica, digamos, para que haya solidez, lo que pasa, pasa, o sea, tiene que haber una coherencia, si no, queda como por acá una cosa, por acá la otra, entonces, lo que te quería preguntar es, en situaciones difíciles a nosotros nos tocó ayer una situación, digamos, ujú, familiar. ¿Cuántas familias hoy estamos viviendo situaciones difíciles por la pandemia? Pero en las situaciones difíciles de la vida, que es a donde las papas queman, mm. ¿cómo hacer para estar atentos a esa conciencia y a esa coherencia? ¿Qué es lo que podemos hacer como padres, como madres? Pues para mí un poco, vuelvo a decir, para mí es, normalicemos la incoherencia, Mm, para mí es un poco primero mírate a ti, ¿no? O sea, porque necesitamos ser coherentes nosotros con nosotros mismos para poder transmitirlo a nuestros peques. Entonces, en pequeños actos, como lo que tú estabas diciendo, que puede ser del supermercado, de tu vivencia ayer, y yo creo que es, perdamos un poco de miedo a la respuesta de los peques, ¿no? O sea, a veces somos incoherentes porque nos justificamos, por ejemplo, en el ejemplo tuyo de ayer, igual, Lore, no sé si hubiera sido, vamos a decir, más fácil haberlo tapado, por miedo a tener que sostener a tu hija, por miedo a tener que estar acompañando, por mm, no saber cómo iba a reaccionar el peque, ¿no? mm, Por todas estas cosas que nos podemos preguntar acerca de cómo lo diga, no sé qué va a pasar, ¿no? Entonces, si no lo digo, yo sé cómo gestionarme a mí igual o no, no lo sé, pero sí, no tengo que además sostener a nadie más.
Entonces, no pasa nada por decir a los peques, hoy estoy triste, pasó esto, ponerle palabras. Es más, es muy importante porque ellos están. O sea, a veces Sí, hacemos como si no estuvieran, y esto pasa mucho cuando yo trabajo con las separaciones de pareja, ¿no? No le vamos a decir nada al niño, el niño ya sabe, el niño sí. percibe, el niño no está tenido en cuenta. No digo con esto que haya que explicarle de la A a la Z, no, adaptémonos esa conversación a su edad. Ayer, si fallece alguien, pues igual, ¿no? A mí me pasó con el abuelito de Marta, estuvo en el hospital ingresado y no le querían decir nada, ¿no? ¿Y por qué no se puede? O sea, si es algo que a nosotros nos está removiendo, si a mí me está viendo triste, si a mí me... Ella no va a entender. O sea, no es coherente que yo diga, cariño, no pasa nada. Y ella lo que percibe es, mamá está triste, su rostro está triste. Sí. Entonces, ¿con qué me quedo? ¿Con lo que me dice? ¿Con lo que yo veo? Y, Con lo que siento, y cortocircuitan. Y entonces, ¿qué pasa? sí, Que lo que dejamos encima es a la imaginación y a la mente de un niño que es muy abierta, libre. sí. Y que Y eso ellos es más vayan peligroso. totalmente, y que ellos vayan construyendo una realidad que a saber cuál es, Lorena, que a saber cuál es. Entonces, no es mucho más coherente, más sano, más equilibrado el poder ponerle palabras y que él ya pueda entender, ¿no? Pueda decir, ah, bueno, vale, mamá está llorando porque me dice que pasa esto. Entonces, hay concordancia, hay coherencia entre lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que yo estoy sintiendo y por tanto me tranquilizo. Y eso además es como una cadena de, y al tranquilizarme me siento seguro y me siento protegido y me siento tenido en cuenta y me siento querido. O sea, es muy Y hay importante. espacio. Exacto. Yo ayer Hola, él me Cecilia. decía, es, qué triste, le decía yo, ¿no? Sí, me dice, qué triste. El papá está triste, me decía. Sí, le digo, el papá está triste, le digo, cuando uno pierde un ser querido es así, es triste. Son unos días, le digo, después va pasando, con el tiempo pasa, le digo, pero los primeros días es triste. Entonces, como bueno, sí, saber, esta situación es normal, esta emoción es normal. Y a mí muchas veces me ha impactado en la historia, digamos, de crianza del más grande, porque la más chiquitina tiene 2, entonces todavía no se ve tanto, pero en él que tiene 12 las preguntas que se hacen, si nosotros no estamos ahí para responderlas, ¿quién las responde? O sea, porque realmente nosotros no nos imaginamos la cantidad de preguntas que se hacen y estar ahí para poder responder y dar tranquilidad en cada una de esas respuestas es muy importante porque entonces van teniendo como un orden, si no imagínense como el ruido. Hoy a la mañana se despertó, desayunamos todos juntos y le digo, ¿cómo dormiste? Bien, dormí bien, no tuve ninguna pesadilla, porque ella sabe que cuando nos pasan cosas fuertes e intensas durante el día, probablemente en la noche tengamos sueño. Y eso es porque se lo hemos dicho muchas veces, porque otras veces le ha pasado, porque sabe que eso puede pasar. Entonces, no, dormí bien, descansé bien. No sé si soñé con el tío, porque no me acuerdo, pero me desperté bien. Entonces, bueno, ya eso también le va dando a él una interpretación propia de sus sueños, de su descanso. Y eso se construye digamos, como, Claro, pero fíjate qué importante, Lore, porque en el momento en el que tú estás, vosotros, ¿no? Estáis exponiendo y estáis poniéndole palabras y estáis expresando y estáis comunicándole cómo os estáis sintiendo y lo que ha ocurrido, lo que abrimos también es un hilo de comunicación. Porque tú, si ese trabajo no lo hubierais hecho, seguramente él igual, no pasó nada. Pero cuando tú estás expresando, tú estás comunicando, estás dando permiso a que él también pueda expresar. Quiero decir con esto que a veces cuando no decimos las cosas por no dañar, por no, bueno, por cubrir, por proteger, ¿no? Que a veces es una justificación, en el fondo es que luego ellos cuando sientan esa emoción intensa no la van a compartir porque nunca la compartió nadie, ¿no? Entonces, pues no tengo ese espacio de confianza, de comunicación para poder expresarla. Y las emociones hay que expresarlas, o sea, sabemos perfectamente la importancia que tiene porque se nos quedan en el cuerpo, ¿no? Hay un compañero bueno, que conocí, es una persona maravillosa, que decía que las emociones no expresadas se quedan bloqueadas en el cuerpo de diferentes maneras y serán expresadas de diferentes maneras, pero a saber cómo y cuándo y dónde, ¿no? Entonces, si no lo expresaste en el momento, se va a quedar ahí y a saber dónde lo sueltas. Igual lo sueltas con un grito, con un berrinche, con una rabieta, pero lo van a soltar. Entonces, es fundamental poder ser coherentes con eso que estamos pensando, que estamos sintiendo y decirlo, ¿no? Y decirlo sin miedo al juicio externo, a lo que vaya a pensar, a cómo vaya a reaccionar. Es un trabajo
Algo que estamos nosotras con Patri porque lo sabemos, pero quizás lo estamos dando por sentado y haya mujeres que no sepan, los niños Mm, son seres fusionales, los niños conectan, son como esponjas que conectan con el ambiente en el que están. Entonces, por eso es que estamos haciendo tanto hincapié en decir las cosas que se sienten, porque ellos las están sintiendo, porque son así, porque son fusionales. Entonces, hay la importancia de saberlo para quitarnos esa cosa de hacer de cuenta que no pasa nada o forzarnos a sentirnos bien, va a ser mucho más fácil. Si me hago cargo de lo que estoy sintiendo y lo transmito a mi hijo de la forma que lo pueda llegar a comprender, a que si me fuerzo a hacer de cuenta que no pasa nada, porque igual lo va a estar sintiendo, o sea, es peor. Entonces, digamos, como que puestos a elegir, mejor realmente al final la conciencia y la coherencia en eso economiza energía, porque si yo estoy triste, primero que los niños son sumamente comprensivos y son sumamente compasivos, entonces si yo me hago cargo de la emoción que tengo y la transmito y la comparto, puedo decirle, hija, en este momento no tengo ganas de jugar a la pelota porque me siento así, porque me siento asá, podemos jugar a esto de otra manera. Y seguramente voy a encontrar una respuesta positiva por parte, porque son sumamente comprensivos. Pero si yo hago de cuenta que no pasa nada, entre la emoción que yo tengo, me esfuerzo a hacer cosas que no siento, y entonces, o sea, es un nivel como de exigencia en el que entramos, solamente por no darnos lugar a nosotras, que era lo que vos decías primero, no nos estamos dando lugar. totalmente. No nos estamos dando ni prioridad, ni estamos dando lugar, ni nos estamos dando espacio, ni estamos dando tiempo. Y, y bueno, es que además lo que decías, Lore, de que perciben, ¿no? Y de que sienten es que es así, o sea, es que están plenamente conectados, ¿no? O sea, entonces no podemos hacer como si no pasara nada porque están ahí. O sea, que a veces no nos damos cuenta, pero están ahí, lo observan todo y tienen una wifi que funciona Uh -huh, 24 sí, horas al día, o sea, están conectados constantemente. sí. Entonces, no podemos evitar que eso sea así, ¿no? Entonces, bueno, normalizarlo, ¿no? También Sí. normalizarlo. A mí, volviendo un poco a lo que decías en torno a los límites y al comunicar de esa manera, Mm, a mí, por ejemplo, directamente mi hijo cuando era más chico me decía, sí señor, me decía, o sea, vos imaginate el nivel de rigidez, el nivel de autoritarismo, del cual no me siento orgullosa, pero bueno, era lo que tenía que transitar, pero me lo decía riéndose para que yo también me riera porque era ridículo el papel en el que yo misma me estaba poniendo, pero finalmente me terminé como ablandando con su chispa y con su ternura, me terminé ablandando yo también porque es muy difícil salir, no, yo vengo de un escenario de autoritarismo y de rigidez y de desamparo, o sea, una cosa como soy rígido y soy, pero al mismo tiempo te desamparo y no te protejo, entonces era como una cosa así extraña. ¿Qué hacer cuando nos sale ese automático rígido? ujú. Cuando desde ese autoritarismo, desde esa rigidez, llegar al acuerdo, que sería como el punto No. medio, es... ¿Sabes qué pasa? Que, Lore, cuando estamos ahí yo lo trabajo mucho con todo, en general con todo, ¿no? O sea, con la crianza, con uno mismo, con una separación, con unas decisiones. Los acuerdos, mi invitación es tomarlos desde la calma. O sea, si estamos en un momento en el que hemos detectado que estamos en automático, cuando estamos en automático estamos en el cerebro emocional, en cerebro reptiliano, no hay capacidad de encontrar soluciones ni de ponerle lógica a lo que estás diciendo. O sea, cuando uno está enfadado, cuando salta así, normalmente no controla. O sea, quiero decir, muchas veces cuando nos hemos dado, cuando ya se integró la corteza prefrontal, cuando somos capaces de razonar, a veces decimos, joder, ¿cómo he sido capaz de decir esa barbaridad? ¿No? A tu hijo, a tu pareja, a tu amigo, es como que en el momento lo dijiste y no te diste cuenta ni de lo que estabas diciendo, ¿no? Entonces, cuando estamos en ese automático, en esa mochila, que puede ser que nos salga el autoritarismo, que puede ser que nos salga la permisividad, también puede salirnos, ¿no? Ahí es momento de darnos cuenta y darnos espacio. Entonces, en el momento en el que hay un clic, esto se entrena, ¿eh? Que al principio es como, ¿cómo me voy a dar cuenta? Pues porque cuando estamos en esa emoción, es una emoción normalmente intensa. Cuando yo empiezo a estar muy visceral. autoritario es porque me he enfadado por algo que ocurrió, hay algo que me ha hecho saltar, ¿no? Que en disciplina positiva decimos destaparnos. Entonces, hay algo que destapó el cerebro, la corteza prefrontal, que no podemos estar más que en emoción. Y en emoción lo único que podemos hacer es actuar desde un cerebro reptiliano sin lógica, desde una emoción pura. Entonces, desde ahí lo primero que vamos a notar es nuestro cuerpo.
Cuando estamos en emoción, nuestro cuerpo nos lo está diciendo. ¿Cómo? A través de sensaciones. Cuando yo estoy enfadado, cuando yo estoy en cerebro reptiliano, en cerebro emocional, estoy en una situación de estrés. ¿Cómo reacciona el cuerpo ante una situación de estrés? ¿Cuáles son las sensaciones que hay corporales? Si tú te das cuenta, cuando nos ponemos autoritarias y nos salta ese automático que decías tú con tu peque, que te decía sí, señor, normalmente alzamos la voz, ¿no? Ya empieza a subir. Y Cuando él me yo... decía que yo le abría los ojos así grandes, como que me hablaba Exacto. fuerte y le abría los ojos Es lo que grandes. te iba a decir, digo, en una situación de alerta normalmente subimos el tono de voz, el corazón empieza a palpitar más rápido, incluso se da algo de sudoración y podemos hasta enrojecer las mejillas. La expresión de la cara es mucho más, ¿no? ¿no? Es como mucho más Sí. abierta. Entonces, de repente hay un clic que nos hace cuando somos conscientes a través de nuestro cuerpo. Cuando dices, ostras, que estoy hablando muy alto, o que mira qué tono, o mira... Y entonces, cuando somos capaces de detectar ese clic, y hay que saber dónde está tu clic. Porque claro, tú puedes reaccionar así y yo puedo reaccionar de otra manera, no hay que conocernos cómo reaccionamos. Pues ahí ya es cuando dices, uff, y ahí ya te retiras. Mi invitación es respiras, intentas integrar cerebro, intentas calmarte. Porque cuando ya estás tranquilo ya puedes hablar con el peque, ya puedes encontrar una solución a eso que pasó, ya puedes hablar y educar. Pero en ese momento de rabia y de enfado es que te va a salir un automático que es incontrolable. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nos sale el automático? Para mí es aléjate, o sea, toma espacio y expresa, ¿sabes qué? Ahora me encuentro muy enfadada o ahora me siento así o ahora necesito un espacio para tranquilizarme porque veo que me estoy poniendo nerviosa. Y ojo con las palabras, que yo le doy mucha importancia porque a veces es, me estás poniendo nerviosa, ¿no? Y es no, o sea, no le cargues ¿Cómo me a has él. puesto? ¿Cómo me has puesto, no? Me estás poniendo nerviosa, es que es por tu culpa, es que miras... No, o sea, no le carguemos al niño con una emoción que tiene que ver con nosotras y con nuestra falta de saber gestionarla, ¿vale? Porque yo, lo que me está pasando Sí. hoy es que yo no soy capaz de gestionar mi enfado, que no pasa nada, que esto no va desde el reproche, es que no te enseñaron igual, ¿no? Es Sí. que igual no nos enseñaron a gestionar nuestro enfado, entonces sacamos todo el fuego, toda la rabia, la sacamos hacia el otro. Y hay otra manera, bueno, siento enfadada, voy a ver cómo saco este enfado. A través del ejercicio físico, a través de saltar, a través de escribir. O sea, esto para el adulto y para el niño igual, ¿no? Podemos trabajarlo pues de la misma manera, con el cuerpo, pintando, cantando alto, ¿vale? Pero en el momento de qué hago cuando estoy así, ¿no? Destapadísima, pues intenta calmarte, porque si no vas a escupir fuego a todo el que se te acerque, ¿no? Incluso a ti misma. Sí, sí. Yo en esta, ahora ya no me pasa tanto, descubrí una herramienta que me ayudó mucho, que ahora te comento para la que quiera, pero en ese momento yo me llamaba silencio, o sea, me amordazaba a mí misma, a silencio, o sea, era como que hasta que me calmaba, era silencio, o sea, una Claro. mordaza, no hables más, o sea, no digas más. Cada una tiene que encontrar una palabra. Mi entrenadora Marisa Moya de Disciplina Positiva decía, si vas a decir algo, ¿no? Que esto es muy, mejor cállate la boca, ¿no? O sea, si vas a decir algo de lo que luego te vas a arrepentir, mejor cállate la boca, ¿no? Y bueno, puede ser respirar. A mí me sirve mucho respirar. Y bueno, puede ser de muchas maneras. Puede ser respirar simplemente un minuto de respiraciones, que son 10 Profundas. respiraciones profundas, nos hacen cambiar el estado de ánimo, ¿vale? Neuronalmente se empiezan a generar diferentes cadenas neuronales que hacen que el cerebro se integre y nos calmemos. ¿Cómo podemos relajarnos respirando? Pues puede ser simplemente respirar. Importante que la respiración sea diafragmática, ¿vale? Porque cuando estamos en mucha tensión, mucho enfado, mucha ansiedad, mucho automático, la respiración es del pecho. No. Exacto, es Ah, como sí. muy agitada, ¿no? Es como, ¡ah! Y eso también nos está diciendo el cuerpo que estamos ahí, ¿no? Que estamos en Sí, automático, sí, en sí, sí. estrés, entonces Una alerta. escuchemos, ¿no? En alerta, escuchemos. Entonces bajamos y podemos poner nuestra manita en la tripa y sentimos cómo se hincha y eso es que ya estamos bajando un poco la revolución. Y ya cuando estemos bajas, también puede ser con el de del dedito, que también es una respiración que puede funcionarnos. O sea, hay muchos estilos. Y hay veces también, Lore, que cuando estamos tan enfadadas necesitamos permitirnos estar enfadadas, ¿no? Que yo esto con los peques, con los adultos, lo trabajo mucho con las mamis, de mi peque se enfada y pues bueno, vamos a invitar a que sepa qué hacer con su enfado. Pero a mí me pasa con mi hija que bueno, pues con el tema de nuestra separación, por ejemplo, a pesar de trabajar muchas herramientas para que ella pudiera liberar su enfado, a veces ella me decía, ¿sabes qué, mami? No me sirve nada. O sea, nada de lo que tengo me sirve. Y entonces era, bueno, cariño, pues entonces permítete estar enfadada, ¿vale? Porque también nos han enseñado a huir de ese enfado, a que uno no puede permitirse enfadarse, a que enfadarse está mal,
a que estar triste está mal, a que fea te pones cuando te enfadas, ¿no? Estas cosas que... Sí. Y lo que decías al principio de por qué es tan importante es porque en la etapa infantil de 0 a 6 están generando su inconsciente y están generando sus creencias y están generando su personalidad futura. Entonces, todas estas cositas de no ser coherentes nosotras, de no expresarles, de intentar camuflar, lo que hacen es que ellos aprenden eso y en el futuro reaccionarán y se comportarán desde ahí. ¿Vale? Entonces, Sí, en estos años estamos construyendo como ese pilar de los edificios y después vemos adultos descuajeringados y no sabemos de dónde vienen y es porque justamente estos pilares no se construyeron, no hubo una solidez, una cosa por acá aislada, otra por allá, o sea, todo mezclado. A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me ayudó en la maternidad fue la herramienta del eneagrama. uh-huh. Saber cuál es mi eneatipo principal, cuál es mi estructura psíquica predominante, hizo de que yo pudiera saber por qué cosas me destapaba, por qué cosas me disparaba, por qué cosas solía alterarme, que en mi caso tenían que ver con perder el control. Entonces, cada situación que yo no pudiera controlar desde el ego iba a hacerme destallar. Y entonces saberlo era instantáneamente, cuando me estallaba, digamos, me retrocedía como en las películas hacia atrás y decía, ¿qué estoy tratando de controlar? ¿Qué estoy tratando de controlar? Hay algo que estoy queriendo controlar y no estoy pudiendo. Y al darme cuenta de eso, bueno, respirar, darme cuenta que no tengo que controlar esa situación, que no corresponde, fluir, respirar, aceptar, o sea, todo lo que me tenía que hacer en el momento y como empezar a dejarlo ir, pero darnos cuenta, digamos, menciono esta porque es una herramienta que es muy poderosa, es una herramienta sobre la que voy a hablar hoy, justo que tengo un taller a la tarde sobre eso, sobre 9 madres posibles, porque realmente hay diferentes maneras de estallar. Vos hace un ratito mencionabas esto de las opiniones, dejar de lado las opiniones de los demás. Entonces, si yo estoy como todo el tiempo perdida, dudosa, insegura en mi maternidad y me dejo guiar por las opiniones de los demás, cada vez que no cumpla con lo que un referente me está diciendo, voy a estallar y voy a entrar como en, no te estás comportando como dicen en la disciplina positiva, ¿entendés? Totalmente, y me estoy fustigando y me estoy culpabilizando, entonces también por eso es hacerlo mucho, ¿no? Esa es la cuarta, Lorena, que es escúchate cómo te sientes haciendo eso con aquello, o sea, lo que sea con tus hijos, ¿no? Porque a veces no tiene tanto que ver, a mí esto me pasó mucho con la lactancia, que yo a Marta la amamanté hasta los 3 años. Y recuerdo muchos comentarios de la gente que me dice, ya verás el destete, ya verás el destete, claro, con 3 años ya verás lo que te va a costar, es que has generado una dependencia, bueno, todas estas cosas que en momentos bajos me los creí, ¿no? O sea, dije, pues igual es verdad, igual, bueno. La realidad fue que llegó un momento, Lorena, en el que a mí me resultaba ya muy incómodo dar el pecho a Marta, yo ya no quería seguir dándole el pecho, para mí había finalizado esa etapa y encima todo esto que nos pasa a algunas mamás, que es que tenemos ese rechazo, ¿no? O sea, que cuando Marta ya me pedía teta y era como que no me apetecía absolutamente nada y me sentía como obligada, ¿no?, a tener que hacerlo y fue en un momento en el que dije, Patri, no estás siendo coherente, ¿no? O sea, tú no estás queriendo, lo estás haciendo por ella, igual es momento de destetar. Y fue algo que trabajé, esto también es bueno comentarlo, creo, que las cosas tienen su tiempo, ¿no? Entonces esto es lo que yo decido ahora, lo que yo siento ahora, lo que me está pasando ahora, pero no puedo pretender que mi hija con 3 años lo entienda de la noche a la mañana, ¿no? Entonces voy trabajándolo con ella y yo durante un tiempo, durante unos meses, estuve acompañando ese destete, explicándole lo que me pasaba a mí, explicándole cómo iba a empezar a dormir, ¿no? Porque ella dormía con la teta, a explicarle. Y Laura, no costó nada. Yo en muchas ocasiones antes me había planteado destetar porque me lo habían dicho, Marta durmió fatal, fatal quiere decir se despertaba cada 2 horas y media hasta los 2 años, ¿no? Y yo recuerdo miles de comentarios de es por la teta, es porque no le das agua, es porque no le das cereales, porque yo no le daba papillas, yo no me metí en esas, ¿no? Es porque no tal, es porque... Y yo hubo un momento que probé todo, ¿no? Y aún así yo sentía que no estaba haciendo lo que yo quería y no funcionaba nada. ¿Qué quiero decir con esto? Con el destete, cuando yo sentí que lo que quería, lo que pensaba era destetar, no costó nada. Marta lo aceptó fenomenal. Que la gente, ¿tuviste suerte? No, fui coherente. Porque los niños perciben también esa coherencia. Entonces, cuando yo le estoy percibiendo, por eso es tan importante que cuando hay destetes, ¿no? Cuando una quiere destetar,
que esto nos pasa mucho a las mujeres, que pasamos por ese proceso que a veces es, no sé si quiero, ¿no? A mí cuando me dicen, es que no sé si quiero, no sé si es el momento, entonces le digo, no, entonces no lo hagas. Porque si no sabes si quieres, si no es el momento, el peque va a llorar en un momento dado porque va a recibir eso, va a percibir eso y porque además le estás quitando algo que le gusta y entonces no vas a tener esa fuerza, esa coherencia de decir, no, sabes qué, que sé que no te gusta, te acompaño en esto, yo estoy aquí, pero también estoy pensando en mí y por tanto... Quiero decir que la coherencia va en muchas formas en la crianza, ¿no? Y tiene que ver con escucharnos, con escuchar a nuestro peque y con permitirnos ser eso, ¿no? Y hay veces que te sorprenden, ¿no? O sea, que a mí, por ejemplo, con eso, cuando me permití ser coherente, y me ha pasado, Laura, o sea, Lorena, me ha pasado con el destete, me ha pasado con el cambiarla de la habitación. Marta estuvo durmiendo conmigo en la misma cama, pues igual, hasta los 4 años, creo, recordar 4 y medio incluso. Después de separarnos, yo quería haberme planteado el empezar ya con su habitación, no me pareció un buen momento por la separación y lo dejé estar un poco y ya llegó un momento que dije, mira, va a ser. Y no le costó nada. Lo acompañé, fue un proceso, pero porque para mí ya era incómodo, me pateaba la espalda Claro, constantemente. claro. Ya 4 años Sí, sí, de señorita, pues ya no sí, era sí. cómodo para mí, ¿no? Y se lo expliqué, lo aceptó, le construimos su habitación juntas, hicimos todo el proceso, la acompañé, le dije que podía despertarse por la noche y contar conmigo. Quiero decir con esto que cuando somos coherentes, la respuesta de nuestros hijos suele ser súper positiva. Sí, sí, sí. En eso también tengo tracalada de experiencias que es así, la contundencia. De hecho, muchas mujeres con las que trabajo, cuando las invito a esto, después es como, es que es increíble, la respuesta es que es increíble. O sea, realmente es mucho más fácil si nos hacemos cargo. Lo que pasa es que requiere valentía, requiere conectar con nuestra propia vulnerabilidad, con nuestro propio no poder ser quienes nos gustaría ser. Entonces, es un camino interno que como decías vos, la maternidad, los niños son nuestros grandes maestros y emprender ese camino es necesario, si no, no hay manera de ser consciente y ser coherente, porque vamos, en algún lado, si no, vamos a estar sosteniendo cosas que no son verdad. Entonces, sí o sí tenemos que conectar para hacerlo. Se nos está acabando el tiempo, Patri, se nos Ay, va volando. además que Eh, sí. Bien, si querés recapitular las cuatro ideas que nos brindaste Bueno, y contarle a la gente cómo, a Iguara, una amiga, contarle a la gente cómo trabajar con vos, qué herramientas, bueno. qué estás brindando. Sí, pues mira, las cuatro invitaciones, ¿no? Sería un poco para poder ser coherente, para poder esto de estar alineadas, centradas, que es pensar, sentir y decir que esté todo al mismo unísono, pues sería revisar los patrones de tu infancia, qué cosas te quedas, ¿no? De aquello que aprendiste y cuáles te despides con agradecimiento. La segunda sería darte prioridad, espacio, tiempo para conectar con lo que te llena a ti de energía y para que te suba esa vibración y esas ganas de seguir adelante, ¿no? Porque la maternidad es un camino que se cuece a fuego lento. Permitite ser quien eres, dejando fuera juicios, etiquetas y el entorno que nos condicione, ¿no? Da igual lo que diga X profesional. Y escucharnos, ¿no? ¿Cómo te sientes haciendo eso que sea con tus hijos? Que a veces es como, ¿cómo sé que lo estoy haciendo bien? ¿Cómo te sientes tú cuando haces eso, ¿no? Porque ahí lo vas a encontrar. ¿Cómo me podéis encontrar? Bueno, pues en patriciacoach.com yo acompaño a familias, ahora tengo encuentros grupales maravillosos para crear tribu y acompañar en esta situación porque se dan muchos pensamientos, emociones, hay que equilibrar familia, casa, deberes y bueno, pues acompaño y sostengo a esas mujeres en este caso que quieren y desde un enfoque en positivo. Y trabajando luego a nivel personal, pues trabajo esta parte de heridas, esta parte de patrones adquiridos, esta parte de conseguir, bueno, pues tu coherencia, ¿no? Y desde dónde tú quieres educar y cómo quieres ser tú, ¿no? Y es un poco un trabajo de desarrollo personal y ligado mucho a ti, a la persona misma y a la familia, ¿no? Sobre Y todo al estás respeto. haciendo también acompañamiento de separaciones en este momento de... También hago para las separaciones de pareja o para las reconexiones, ¿vale? Ojo, porque también hay momentos en los que estamos como desconectados con nuestra pareja y puede que trabajándolo se pueda volver a reconectar esa pareja, que no esté todo... Hay veces que dices, no, es que yo le quiero, yo también, pero estamos tan desconectados que no sé cómo poder esto seguir volver. adelante. Pues ahí también, de hecho hay un podcast que está en Spotify que es Reconexión de Pareja y ahí tenemos con David 7 u 8 grabaciones que pueden escuchar de manera gratuita. Bien, bárbaro, bueno, genial. Así que todo Ay, eso Patri, se que nos se nos pasó pasó rápido. volando, sí.
Bueno, yo infinitamente gracias, la verdad es que aprendo siempre, aprendo muchísimo de vos, creo que es súper necesario el trabajo que haces, bueno, yo tengo, para la gente que no está viendo, tengo el inmenso placer también de trabajar con ella personalmente, entonces conozco y sé mucho de su trabajo y la verdad es que siempre te lo digo, es súper valioso y para construir la sociedad que queremos construir hace falta que nos hagamos cargo como madres y que criemos a nuestros hijos con conciencia y coherencia como base como con valentía también, con sensibilidad, con amorosidad. Y la verdad es que tu trabajo es imprescindible. Muchísimas Así que gracias, te Lorena, también agradezco a ti infinito. por tu invitación. Solo decir lo último, que hay muchas veces que decimos estas cosas y la gente dice, ya, pues yo no puedo, ¿no? O sea, esto de revisar los patrones yo no puedo, esto de darme prioridad yo no puedo o no sé cómo hacerlo. Pues hay invitación de si no puedes, hazlo acompañada, ¿no? Entonces, bueno, pues Sí. tú puedes acompañarlas, que a mí me has acompañado a nivel Uh -huh. profesional, yo puedo acompañarlas a nivel familiar. Quiero decir que hay muchas personas ahora que están brindando maravillosos servicios y que no pasa nada porque hoy no sientas que puedas, que lo importante es darte cuenta y ponerte a ello, ¿vale? O igual no es tu momento y tampoco pasa nada, ¿no? Que a veces nos llevamos como la exigencia de y no sé cómo revisar mis patrones y no sé cómo darme prioridad y, Sí, sí, sí. ¿no? Y nos ponemos ahí en una Más situación. exigencia. Exacto. Para Así todas las que, mujeres que están conectadas, aprovecho que es hoy a las 5 de la tarde en Argentina o a las 10 de la noche en España, un taller que se llama Nueve Madres Posibles, ¿cuál eres tú? En donde vamos a hablar sobre las necesidades de los niños, sobre qué nos pasa a las mujeres en el embarazo parto y sobre el enneagrama visto dentro de la maternidad. Así que si alguna está en esto que dice la Patri también de querer y no saber cómo, tiene las herramientas de Patri, puede venirse al taller, tienen miles de opciones. claro que sí. Lorena, mil gracias. Ha sido Bueno, un enorme placer. ¡Mua! Cuídate mucho, muchas que gracias. sigáis bien. Besito. Venga, besitos. Gracias a todas. Chao, Chao, chao. chao.